Pero yo lo que no entendí fue jamás en la vida que Juan Bosch fue capaz de venir, legalizar a Balaguer y participar en unas elecciones en que él no participó ni tuvo ninguna actividad. No había que ir a las elecciones, había que una intervención militar. Había que buscar el apoyo internacional a como diera lugar. José Francisco Peña Gómez, para mí, de los hombres que yo conocí, fue el más humilde. Quiero expresar una enorme felicidad de poder conversar hoy con Napoleón Núñez, un miembro del primer Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, compañero muy cercano de José Francisco Peña Gómez en sus inicios en la política y una de las personas que compartió más con el profesor Juan Bosch. Quiero decir que Napoleón Núñez es uno de los hombres más discretos de la política en la República Dominicana. No salió, que yo recuerde, en ninguna fotografía, en ningún acto. Estuvo en el 63, en la Revolución de Abril de 1965, en los acontecimientos vinculados con Francisco Alberto Caamaño, tampoco nunca apareció. Y Napoleón Núñez ha sido una persona altamente comprometida con los procesos democráticos. No puedo ser de ninguna manera imparcial en esta entrevista, en esta conversación, porque expreso mi admiración, mi respeto y mi gran cariño por Napoleón Núñez, y le agradezco que esté aquí con nosotros para conversar sobre algunos temas que son de altísimo interés para nosotros y que hasta el momento no habíamos tenido la oportunidad de conversar con Napoleón. Muchas gracias por tener a Napoleón Núñez con nosotros. Quisiera escuchar primero a Napoleón hablarnos y decirnos muy brevemente, tanto como sea posible, cómo él conoce a José Francisco Peña Gómez y cómo se relacionan ustedes en una actividad política que inician muy temprano ustedes ante la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al país el 5 de julio de 1960-61. Napoleón. Bien, conocí a José Francisco Peña Gómez, yo digo José Francisco, en el momento en que estudiaba locución en la Escuela de Locutores Héctor J. Díaz, que dirigía en ese momento Pedro René Cotín Aybar, crítico de arte. Ya nosotros estábamos en la Escuela de Locutores, ahí convergían una serie de locutores conocidos como Pedro Pérez Vargas, Muñoz Batista, Rivera Batista y otra serie de locutores, inclusive un cubano que luego tuvo incidencia en la Revolución de Abril, que era Luis Acosta Tejeda. En esta relación que tuvieron ustedes en el año 57 y posteriores, ¿ya José Francisco Peña Gómez había expresado, o por lo menos que tú conocieras, intereses por la política, o sencillamente era un locutor y profesor de escuela en San Cristóbal? No, él era profesor, sí, de escuela, pero él no había tenido incidencia en el asunto de la locución. Sí tenía un gran aprecio por el conocimiento, tenía una avidez por la lectura, era un lector y un escuchador constante de emisoras internacionales de radio, cuando yo lo conocí. Y desarrollamos, inmediatamente nos vimos, un gran conocimiento de la profundidad, si se quiere, de una amistad que nos identificó en cierto modo con lo que él tenía de antitrujillismo, pero que no me lo manifestaba porque todavía
no había la suficiente capacidad, yo digo, de credibilidad, pero que al correr del tiempo se materializó, a tal punto de que ya nosotros constituíamos junto con Plinio Vargas Matos, que era de Bonao, que había sido inclusive una persona de conocimiento nuestro. Entonces hicimos un núcleo ya en la locución y hacíamos programas fundamentalmente en la radio, en el estudio de la cabina máster. A veces José Francisco escribía el programa, pero ese programa había que llevarlo a el organismo que lo visualizara y concretizara que lo que íbamos a decir estaba correcto. Era la censura previa. Claro, porque no se podía hablar si tú no escribías. ¿Y cuál de teníamos, escúchame, un observador radial, porque estábamos en una cabina que estaba a 10 metros de profundidad en un túnel. Ya. ¿Y cuál de ustedes, Napoleón, ingresó primero al Partido Revolucionario Dominicano? Los dos ingresamos juntos. ¿Ingresaron juntos ustedes? Sí. Te voy a decir, pero primero déjame decir algo en relación a algo que sucedió antes de eso, que fue un acontecimiento que se produjo en el 59 a raíz de la avenida de las invasiones de Constanza, Maimón y Esterón. Nos tocó a él, a José Francisco y a mí trabajar con Guillermo Peña Frometa en la cabina, en un programa que eran programas de media hora, se leían unos anuncios, ponían música. Esa era la situación de la emisora y esos eran los programas. Entonces, cuando estábamos en el programa, sucedió un acontecimiento y fue que le pasaron un papel a Guillermo Frometa y dijo: atención, 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 3 veces. Vamos a dar lectura a la lista de los traidores que han intentado atentar contra el generalísimo doctor Trujillo Molina. Y comenzó a decir los nombres. Cada vez que decía un nombre: Juan Peralta, muerto. Antonio Figueroa, muerto. José Francisco estaba a la izquierda y yo estaba frente al locutor. Y nosotros comenzamos a sudar frío porque no encontrábamos cómo mirarnos que no fuera a hacer que Guillermo detectara nuestra arrogancia, si se quiere, de repudio. Bueno, narro este acontecimiento porque eso, después que nosotros salimos de la cabina, lo que hizo fue que consolidó más nuestro espíritu y nuestra rebeldía en contra de la tiranía. A tal punto que Plinio Vargas, José Francisco y yo decidimos, frente a la situación que creíamos que había sido evidenciada, porque había una persona que entendíamos que podía haber percibido aquella situación y delatarnos. Y entonces programamos ir a tomar un exilio en la Embajada de México. Pero desgraciadamente, cuando fuimos a la Embajada de México,
la Embajada de México había sido militarizada y no pudimos penetrar. Y entonces nos retiramos de nuevo. Y ahora, después de esto, te voy a decir cómo nosotros programamos llegar a la comisión que vino del PRD. A la comisión encabezada por Ángel Miolán, Silva y Castillo. Rafael Silva, sí. Yo debo decir una cosa. Antes de que viniera la comisión, vino un personaje que se llamaba Sacha Bollman, que había venido precisamente como rumano y sindicalista a hacer un trabajo que había sido ordenado por Juan Bosch, que viniera a ver cuál era la situación real después de la muerte de Trujillo. Pero déjame decirte cómo fue el asunto del ingreso de nosotros. Era el 30 de mayo y José Francisco me mandó un mensaje a la emisora Radio Televisión, donde me decía que temprano me quería ver. Cuando yo lo veo, abre los brazos y me abraza. Y digo, ¿y qué pasa? Dice, no, te tengo un poema que escribí. Digo, un poema. Entonces saca el papel y comienza, me dice, se llama tiranicidio. Digo, ¿cómo? Sí, tiranicidio. Entonces comienza. Batido por mortífera metralla, cayó por fin el criminal tirano. Digo, ¡ay! Párate ahí, guarda ese papel. Mataron a Trujillo. Sí, efectivamente, digo, guarda eso y vamos a planificar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Porque ahora se presenta una cobertura o una coyuntura. Nosotros estamos en la emisora bajo el régimen de Petán Trujillo y por tanto nosotros somos trujillistas. Ahora bien, la otra parte del pueblo nos ve a nosotros efectivamente también como trujillistas, pero nosotros no somos trujillistas. Entonces, ¿qué hacer? Digo, bueno, lo primero es que debemos de replegarnos. Todavía la comisión no había llegado. Estamos en el auge y la persecución de la gente que mataron a Trujillo, de la avenida de Ramfi. Eso es el mismo día, eso es al día siguiente del 30 de mayo. Correcto. Ya. Entonces, vamos a replegarnos. Yo me voy a clandestinizar y tú también. Y nos mantenemos en contacto y en un momento determinado, cuando la situación haya cambiado, que la correlación de fuerza haya cambiado, nos ponemos de acuerdo y vamos a ver qué hacemos. Efectivamente así lo hicimos, nos manteníamos en contacto, ya no volvimos más a la emisora porque andaban, en el caso mío, los cocuyos de la cordillera, y si me veían ya ellos sabían, tenían la información de lo que nosotros estábamos. Los cocuyos de la cordillera estaban en Bonao, pero ya estaban en la emisora. Estaban en la emisora. Claro, ya. Porque esa era la tropa. La tropa de Petán. De Petán. Sí. Entonces, para ellos, ya nosotros éramos comunistas. Comunistas, enemigos. Enemigos, no éramos trujillistas. Entonces, en ese momento nos enteramos de que se había creado un comité de destrujillización encabezado por Jotin Curi y Mejía. Entonces hago contacto con José Francisco y le digo, hay esto, esta es la oportunidad de nosotros ir a inscribirnos
a esa comisión para lavarnos del trujillismo y demostrar que nosotros no somos trujillistas. Entonces, después de ahí, que hicimos y dimos ese paso, llegó ¿Dónde lo hicieron? ¿En el Conde? En el Conde. En el Conde. Sí. En el local que se abrió Sí. por los exiliados que vinieron por el Partido Revolucionario Dominicano. No. Miolán. No, estamos hablando Silva. Sí, exactamente. Yo creía que tú te referías de lo que había hecho Jotin Curi y Mejía. No, ellos, ya esta gente habían conseguido el local del Conde 13, El Conde frente 13. a el Parque Colón. Entonces fuimos, Peña Gómez fue primero, yo fui después, Miolán lo recibe y se produce ahí la oportunidad de pronunciar un discurso. Y Peña Gómez pronuncia un discurso que fue apoteótico. Inmediatamente Miolán lo escuchó, fue y le dio el abrazo que Miolán le daba a la gente y le dice: usted es compañero del partido. Usted ha sido aceptado en el partido. Usted ha sido aceptado en el partido. Aquí están los compañeros Silva y Ramón. Es decir, que Peña Gómez entra con un discurso como miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Entonces, inmediatamente después de ahí, comienzan las actividades de la marcha que se efectuó en todo el territorio nacional, que eran las caravanas de la libertad, y conjuntamente con eso nos juntamos Plinio, Peña Gómez y yo, y fundamos a Tribuna Democrática. Ustedes fundaron Tribuna Democrática. Que se emitía por Radio Caribe porque nos concedieron un espacio en Radio Caribe. Ahora eso duró poco tiempo porque a Radio Caribe la quemaron. La quemaron, sí, ciertamente. Entonces, después de ahí... Pero ustedes pasaron a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¿En cuál momento, en qué momento lo admiten en el Comité Ejecutivo Nacional? Bueno. Tú entras con Peña Gómez también. Sí. Cuando se celebra la primera convención del partido es para elegir a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a Juan Bosch como presidente, candidato a presidente, y a su vicepresidente. Entonces ahí es donde eligen a Peña Gómez secretario de Prensa y Propaganda y a mí como secretario de Relaciones Públicas. De Relaciones Públicas. Del Comité Ejecutivo. Del Comité Ejecutivo Nacional. Sí. Pero en un momento tú te conviertes, luego del golpe de Estado, vamos a pasar esto, el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch se va al exilio y se necesita contacto con el profesor Juan Bosch, los que están aquí en el país. Y a ti te envían como el más joven miembro del Comité Ejecutivo Nacional a una reunión con el profesor Juan Bosch. Sí, eso es así, pero tú me vas a dejar que yo te diga otra cosa. Ajá. Porque hay un acontecimiento que es la caída del gobierno, sí, que se hace. Nosotros éramos miembros del Comité Ejecutivo y yo trabajaba en obra pública, porque yo debo decir que el partido fue minimizado a un 3% y prácticamente no había ninguna actividad política. O sea, estábamos cesantes, o sea, se efectuaban actividades fundamentalmente de educación a un nivel de un 3% de la militancia del partido. Entonces, cuando cae el gobierno... Juan Bosch no decidió convertir los locales del PRD en escuelas. En escuelas para que fueran a trabajar, a darle clase a la gente, pero que esa no era una actividad política. Política, no era una actividad política. No, eso era actuar al margen
de la política del partido. Entonces se produce el golpe de Estado, pese a todas las advertencias que le hicieron al profesor Juan Bosch. Claro. Muchas advertencias. Pero en eso está bastante documentado. Sí. Entonces, fíjate, ¿cómo es que nosotros actuamos? Inmediatamente se produce el golpe. La noche anterior yo había tenido una reunión con José Francisco y estábamos hablando precisamente de eso, porque ya era inminente. A tal extremo de que en una reunión que hubo, que yo estaba en el Palacio con Belisario Peguero, Belisario en un escritorio dijo, pero yo no sé por qué no me han quitado, yo tengo el escritorio reunido, recogido, esperando que me quiten, pero no me han quitado. Y Belisario Peguero era el jefe de la policía. De la policía. Bueno, entonces lo que hay es que van a mi casa en la noche, a las 12 de la noche, nada más y nada menos que el doctor Cabral Ortega. Héctor Cabral Ortega. Héctor Cabral Ortega y el Mamellón, Eligio Rodríguez. Eligio Bautista Ramos. Y me dicen, hay que salir a la calle a ver qué se hace porque el gobierno está en el suelo. Yo inmediatamente me visto, bajo y le digo, ustedes van a seguir por ahí viendo a ver qué se hace. Sí, efectivamente. Voy donde Peña Gómez, que vivía en la Palo Manuel Ubaldo Gómez, esquina San Martín, encima de donde Fernández Mármol tenía el negocio de envasar aceituna y alcaparra. Fernández Mármol, que después fue vicepresidente de Jorge Blanco. De con Salvador Jorge Blanco. Sí. Y llamo a Lala, que por cierto, la mamá de José Francisco y de Tony debo decir una cosa, y es que tengo mis reservas porque no escucho a nadie mencionando a Lala. Lala no solamente fue un cuadro importante en la vida de José Francisco, sino que fue su compañera. Su compañera que vivía con él y que le dio apoyo. Y que le dio apoyo como político en de la misma forma, muy difíciles. De la misma forma que no lo escucho tampoco con Juan y Uribe, que trabajó incansablemente con Peña Gómez. Sí. No oigo esos reconocimientos. Sí, Juan Uribe fue el asistente de toda tú no te imaginas. De toda la vida. Juan y Uribe amanecía con Peña Gómez. Sí, sí. La hija de Max Uribe. Correcto. Y hermana de Cristina y Virtudes. Sí, que así fueron 3 personas que le dieron mucho apoyo, inclusive a la esposa de Peña Gómez. A la esposa de Peña. Vamos a hacer una pausa, Napoleón, para que continuemos con esa parte de la historia importante de tu relación con José Francisco Peña Gómez. Volvemos en un momento con Napoleón Núñez. Y sin olvidar a José Antonio Núñez Fernández, que fue uno de los elementos importantes de la locución y de la política en esos días. No, él era aliado de nosotros. Aliado. Allá. Nosotros teníamos contacto con él y hablábamos con él. Bien. Volvemos en un momento. Correcto. Bien, quiero pasar a esa parte, Napoleón, en la que tú eres designado para ir al exterior a reunirte con el profesor Juan Bosch para buscar sus orientaciones a los que estaban aquí en el país. ¿Qué pasó? Bueno, después de la caída de Bosch, el comité ejecutivo del partido se reunió y determinó que Napoleón Núñez, como joven, debía de ir a Puerto Rico a tener una entrevista con Ángel Miolán y con el expresidente Juan Bosch. Efectivamente, yo voy a Puerto Rico, me reúno primeramente con Ángel Miolán, hablamos, vi la situación, había de hecho una guerra entre aquellas 2 personas
Violán y Bosch. Bueno, Violán y Bosch. Digo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos los jóvenes, tengamos que ver a ese liderazgo en esta situación? Bueno, la cuestión es que hablé con los compañeros que estaban con Ángel y digo, bueno, ustedes me van a permitir ahora, pero yo tengo que ir ante Juan Bosch, porque esa es la misión que me ha dado el partido. El compañero Violán me dice, sí, está bien. Entonces voy donde Juan Bosch, me recibe, allá estaba su esposa, estaba él, sentado en una mecedora, y comenzamos a hablar. Y le digo, ¿usted sabe a qué yo vengo? Y él no me dice nada, sino que comienza a hablarme de la situación nacional e internacional. Y me sigue diciendo cosas y me sigue hablando. Y entonces, ¿qué usted queda del partido? No, se queda callado, no. Bueno, cuando yo insisto, después que él prende un cigarrillo y lo lleva por mitad, sigue en su mecedora, que yo lo presiono. Compañero, yo acabo de venir de donde el compañero Ángel Miolán y los compañeros que están allá. Yo entiendo que hay diferencias de criterio, pero este momento es un momento en que el pueblo, el partido, exigen de la unidad de ustedes para que nosotros tengamos una opinión de qué hacer. Porque que estamos ante la presencia de un gobierno que duró 7 meses y que debió de durar 4 años. Cuando yo le dije así, se echó para atrás y me dijo, mire, compañero Napoleón Núñez, yo le voy a decir una cosa. En relación al partido y en relación a lo que debe saber el pueblo es que el PRD es un cadáver hediondo y putrefacto, que lo que hay que hacer es buscar un solar vacío donde tirarlo. Imagínense ustedes, yo era un joven de 20 y pico de años y estoy hablando con el líder del PRD, con el expresidente, y lo que me dice es prácticamente eso. Yo lo miré. Buscar un solar vacío, sí, lo miraste. Y me quedé frío y dije, bueno, por respeto, yo no voy a contestarle. Digo, compañero, está bien, yo lo escuché, gracias. Yo doy por terminada la entrevista con usted y me voy a retirar. Gracias, compañero Juan Bosch. Y me retiré. No fui donde Miolán, sino que cogí el avión y regresé para acá. Y yo reuní al comité ejecutivo del partido y le dije exactamente lo que había pasado y lo que había. Y que nosotros teníamos, era mi opinión, que buscar un sendero luminoso que fuera capaz de reponer la Constitución del 63 y a ese gobierno a como diera lugar, pero tomando como referencia al liderazgo nacional, que para mí en ese momento ya estaba encabezado por José Francisco Peña Gómez. ¿En qué año fue esa reunión en Puerto Rico tuya con el profesor Juan Bosch? A raíz del gobierno, de la caída del gobierno. De la caída del gobierno. O sea, estamos hablando de fines de... 63, 64. No, 63. 63. Sí. Fue en septiembre la caída y... Unos meses, yo no sé, no recuerdo unos exactamente. Meses después. Sí, pero fue así. Ya. Entonces aquí
comenzamos entonces la actividad plena para la reposición de la Constitución del 63 y la venida de Juan Bosch. Es decir, Napoleón, que desde muy temprano José Francisco Peña Gómez, con Bosch en el exilio, tuvo que asumir la dirección del PRD. Cierto. Porque Juan Bosch estaba negado a la existencia del Partido Revolucionario Dominicano. Si había que buscar un solar y lanzar el cadáver en ese solar, evidentemente que ya no era importante para él el PRD. Es así. Ahora, yo a veces dejo de ser político y me vuelvo nada más revolucionario. Y yo no quiero remover los huesos de nadie, ni aruñar el cerebro de nadie. Pero yo lo que no entendí fue jamás en la vida, cuando se presentaron los acontecimientos de las elecciones con la intervención aquí, que Juan Bosch fue capaz de venir conjuntamente con Fernández Domínguez a legalizar, si se quiere, esa intervención, legalizar a Balaguer y participar en unas elecciones en que él no participó ni tuvo ninguna actividad. Pero fue candidato. Pero fue candidato. Entonces yo no lo entiendo eso, ni lo puedo entender. Porque si tú me preguntas que cuál era la posición de varias personas, incluyendo la de Francis Camaño, era... No había que ir a esas elecciones. No había que ir a las elecciones. Con había que una buscar, intervención militar. Había que buscar el apoyo internacional a como diera lugar, y nosotros teníamos que hacer pie y plantear como cuestión de principio que había que permitir que ese gobierno terminara su periodo. Ahora lo que sucede es que la desesperación, el miedo y la ambición de mucha gente que veían el pastel que significaba lo que Trujillo había dejado en este país, la gran riqueza, el gran acumulo de propiedades y de bienes que estaba al margen de sus manos. Y por eso precipitaron precisamente la realización de esas elecciones, que evidentemente lo que iba era a proporcionar a Balaguer que tuviera en sus manos lo que Norteamérica, entiéndase los yanquis, querían, que era la eliminación de todo el sector democrático y evidentemente que constituía la reposición de la Constitución del 63. Y Balaguer hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su mandato, que la eliminación hasta donde... del sector democrático. Del sector democrático, dominicano. a sangre y fuego. Sí. Lo único que no pudo con José Francisco Peña Gómez. Tuve una conversación con José Francisco Peña Gómez a finales del siglo pasado, en una de las crisis, y cuando se le planteó el tema de lo que ocurrió en 1966 y el proceso electoral, Peña Gómez contó con detalles todas las discusiones que él tuvo con el profesor Juan Bosch para salir a la calle a hacer propaganda electoral, y Juan Bosch se negaba porque decía que lo iban a matar, que había un plan para que cuando él saliera a la calle lo atentaran en su contra. Claro, el país estaba armado, el país estaba en medio de una intervención militar y había finalizado la guerra civil que habíamos tenido y de defensa de la soberanía nacional, y Camaño ya estaba fuera del país porque se había ido en enero de 1966. Pero Peña Gómez estaba, por lo menos con lo que expresó, indignado por la negativa de Juan Bosch, porque su militante y su gente quería que él saliera a hacer promoción electoral y nunca la hizo. ¿Tú recuerdas eso? Sí, no solamente eso, sino que Camaño, para nosotros Román, y Montearache, le plantearon al profesor Bosch una élite de 75 militares armados, bien entrenados,
que le iban a producir a él, donde él fuera, un círculo y una seguridad extraordinaria para que él pudiera movilizarse en el país entero. Y Bosch se negó. Bosch prefirió quedarse en el 7,5 de la carretera Sánchez y de ahí dirigir su actividad política y nada más. Y Balaguer ganó las elecciones con un amplio margen, Claro. dejando al profesor Juan Bosch y al Partido Revolucionario Dominicano fuera del gobierno. Eso es así. Tus contactos con Francis Camaño, tú fuiste enviado por el PRD a dialogar con Camaño. No necesariamente por el PRD, pero sí con la anuencia de José Francisco Peña Gómez y de Rafa Gamonti. Porque el PRD nunca estuvo de acuerdo con Francis. No. ¿Cómo se produce esa situación? Amaury Germán era un aliado de Francis Camaño y él había contactado a Francis y Francis le había dicho que a él le interesaban 2 hombres del PRD, Rafael Gamundi Cordero y Napoleón Núñez. De mí, después me dijo en Cuba, él, que él veía con simpatía mi persona, porque en una reunión que hubo, cuando a él lo iban a elegir presidente, estaban todos los organismos del partido, del PRD, y los senadores y diputados, y entonces yo, como era miembro del comité ejecutivo, tenía que ir a la reunión. Y cuando yo llego, Francis, que era volado, dice, ¿y qué busca aquí? Entonces Lobatón Pitaluga, el senador, y José Francisco Peña Gómez le dijeron, compañero, el compañero Napoleón Núñez es miembro del comité ejecutivo. Entonces, cuando terminó la reunión, me dice, ven acá, oye, me abraza y me dice, era que yo creía que tú no eras del PRD, yo creía que tú eras del 14 de junio. Porque la gente del PRD, siempre que me ven, tú y yo nos vemos todos los días. Y sin embargo, la gente del PRD cuando me ven me abordan. Es para pedirme cosas y tú nunca me has pedido nada. Entonces, eso a mí me dio mucha pena. Sí. Porque yo significaba. Y lo que nosotros hemos hecho por levantar la moral, la dignidad, la sapiencia del partido. Oye, lo que dice el próximo presidente, que no tiene credibilidad porque ve otra cosa. Y parece ser que esa situación ha generado algo constante, porque la gente todavía dice, yo voy a las elecciones, yo trabajo, pero a mí hay que darme lo mío. Sí. Entonces, nosotros nunca pensamos en eso. Nosotros teníamos un idealismo que se sustentaba sobre la base del trabajo ideológico que se había hecho en el partido. Sí. Aunque pero nunca... Camaño tenía mucha confianza y mucho respeto por ti. Camaño te encargó tareas importantes. Cierto. Puso dinero en tus manos. Te Sí. asignó actividades que, siendo miembro del comité ejecutivo del PRD, tú la cumpliste. Cierto. ¿Cómo fue eso, Napoleón? Bueno, cuando yo llegué allá... Ya se pueden decir esas cosas. No, no importa. Yo te dije una cosa. Siempre creo que hay que decir las cosas para que se sepan y no ocultar la verdad. Porque la verdad de la cosa es que se llegue al fondo de ella y que la verdad se sepa. Cuando yo llegué allá, que yo me reuní con... ¿A Cuba? Sí, porque yo fui a Cuba. ¿En qué año? Eso es en el 68. 68. 68. Bien. 68,
y me encuentro con Francis. Ya no era el tipo gordo ni nada, sino tenía una barba y estaba fuerte. Y me abraza y me dice, ahora te recuerdo. Y recuerdo precisamente lo que te dije. Te lo repito, sigo creyendo lo mismo. Entonces, hablamos y de ahí entonces establecimos una serie de reuniones. Yo viví en La Habana, tenía una casa, de las antiguas casas que heredó la revolución de los batitianos, y de ahí me trasladaron al campamento, pero no quise yo ir al campamento. Francis me dice, ¿por qué tú no quieres ir al campamento? Digo, porque yo no vine para quedarme. Y entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a tener una visión de quiénes están ahí y hasta qué punto eso establece una medida de seguridad. Dice, no, tú tienes razón. Vámonos a quedar aquí en un rancho que yo tengo aquí y dormimos en una hamaca, cada uno en su hamaca, y aquí hacemos las reuniones. Entonces así lo hicimos. Entonces me dijo, yo insisto en que me gustaría que tú te quedaras. Digo, bueno, lo que sucede es que la misión mía no es esa. La misión mía es trabajar para que las posiciones intermedias se fortalezcan y nosotros seamos capaces de desarrollar núcleos de abastecimiento cuando ustedes lleguen. Está muy bien, tienes razón. Ahora yo le dije, compañero, yo quiero tener una conversación con usted en relación a su actividad y a lo que significa un líder político. Porque usted aquí es militar, pero fundamentalmente la esencia de su trabajo es política. Usted tiene que poner la política en primer plano. Y yo aquí, en lo que he estado, me doy cuenta de una cosa, y es que aquí ni siquiera quieren que uno tenga discusión política, sino que actúe sobre la base de la guerrilla nada más. Y eso es una concepción muy unilateral que yo no estoy de acuerdo con ella. Porque la política es una etapa que hay que darle curso y conocimiento y ensanchar las capas que van a darle núcleo a usted. Usted es un líder, pero no piense usted, compañero Román, que cuando usted llegue a Santo Domingo la gente se va a tirar a la calle, porque ya usted tiene mucho tiempo fuera del contacto con el pueblo. Así que usted tiene que pensar en eso antes de hacer cualquier acción. Si usted quiere una acción de esa naturaleza, a usted le convendría no estar aquí, sino darse un viajecito por Vietnam y salir precisamente de este núcleo. Y me dice, compañero, esa es una conversación vedada. Vedada. No me hable de eso. Para él ya. Yo tengo Sí, que él tenía su decisión. Yo tengo mi compromiso y yo soy un hombre de palabra. Digo, asunto que yo respeto. Bueno, la cuestión es que entonces llegamos al acuerdo de que yo iba a venir para Santo Domingo a realizar un trabajo social, de comunicación, de contacto, y que se me iba a entregar una cantidad de dinero de $10,000 para que yo enviara 10 hombres. Efectivamente, con el trabajo que habíamos hecho de la comunicación, ya había la suficiente experiencia, preparé mi núcleo, vine aquí y recibí el envío. Y me puse a trabajar y le envié a él los 10 hombres. Ahora, ¿qué sucedió rápidamente? Nosotros teníamos un sistema de comunicación, de radio,
o clave. Ejercimos esa comunicación, pero esa comunicación se perdió. Yo no tuve más contacto, ni con Francis, ni con los cubanos, ni con nadie. Yo estaba aquí a la espera de los acontecimientos. Pasó un tiempo y estando yo en una reunión en casa de una compañera en la calle Pina, estaba en la reunión Rafa Gamundi porque nosotros teníamos una actividad al margen del PRD y viene una compañera vecina y nos dice: permítanme que yo interrumpa la reunión, pero yo le quiero decir algo. Francis Camaño y un grupo de guerrilleros están aquí. Yo la miro y le digo: compañera, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Dice: no, yo se lo confirmo porque yo soy la esposa de Jaques. Digo: ¿de qué Jaques? Dice: no, de Jaques. Él vino con un jeep y unas monjas y él estuvo en mi casa. Esa fue la forma en que yo me enteré. En febrero de 1973. De que Francis Camaño había venido con un grupo de guerrilleros. Inmediatamente eso se produce. Yo hablo con Rosa y le digo: Rosa, hay esta situación. ¿Qué hacer? Yo tengo que clandestinizarme, pero antes déjame ver si yo hago contacto con alguien vía José Francisco y le digo: hay esta situación. Dice: yo la sé. Vamos a tomar una emisora, vamos a hacer algo. Dice: no, no hay nada que hacer. Busca la forma de que no te echen la mano, porque la situación es que no hay ninguna salida. Esta gente van a ser prácticamente diezmados y no hay posibilidad de ningún triunfo. Y así hice yo la situación. Y tomamos como medida la clandestinidad hasta que la situación se esclareciera totalmente. Bien, vamos a hacer una última pausa, ya muy pequeña, para retornar con esta y concluir esta conversación con Napoleón Núñez. Napoleón, reconozco el impresionante esfuerzo y el trabajo que hiciste junto con José Francisco Peña Gómez y tu amistad y cercanía con él que se mantuvo mientras él tuvo con vida. ¿Qué reflexión final nosotros podemos recibir tuya con todas estas? Hay muchas más historias tuyas con José Francisco, con el mismo profesor Juan Bosch, con Camaño y con tantos hombres, Toribio Peña Jaques, a quien acaba de mencionar, que fue de los hombres que vino con Camaño y que es el guerrillero perdido, el guerrillero sin montaña, como le dijeron en algún momento. ¿Qué nos dice Napoleón de todas estas vivencias como reflexión que tú sacas con 85, 86 años ya, viendo lo que estamos viviendo y el proceso democrático que vivimos? Pienso ardientemente que nada está perdido, que todo está ganado. Que lo que tenemos que hacer es, sobre la base de la muerte de Peña Gómez, de Manolo Tavares, de Román, el coronel Camaño, de Fernández Domínguez, de Juan Miguel Román, de Ilio Capozzi, y de todas las personalidades y gente humilde que en la batalla del Puente, o que fue
ejecutados y asesinados como asesinaron cruelmente sin juicio a Francis Camaño. Debemos de hacer acopio para nutrirnos de una fortaleza de dignidad, de una fortaleza de desinterés, de patriotismo, de amor a esta media isla, a este pueblo, como a todos los pueblos de la tierra, para que seamos capaces de producir lo que en la tierra se produce, lo que en el mar se produce, lo que son las minerías, lo que es capaz de tener este pueblo, pero que sea distribuido correctamente. Porque nosotros no aprovechamos la coyuntura de lo que dejó Trujillo, de toda la riqueza que estaba bien organizada, sino que un grupo implementó una política aberrante para tumbar a Bosch y apoderarse precisamente de esos bienes y distribuírselo dentro de una sociedad que hay aquí que es insaciable, que es todo ese sector rico y poderoso que hay, que no entiende nada más que no sea la posesión de los bienes materiales para su bienestar y no darle participación a la educación, a la salud y al bienestar general del pueblo. Yo pienso, dentro de ese concepto, que si aquí en este país a los políticos y a los partidos políticos no se les da un centavo para que hagan campaña electoral, si los senadores son cada un senador por cada provincia y los diputados, cada un diputado por cada municipio del país, y que no se le dé nada adicional, sino que se le pague por su trabajo, la situación de la política podría tener un cambio maravilloso. Entonces, esa es una posición que yo tengo, que yo ardientemente entiendo que debe ser una vanguardia y una lucha por la dignidad, por la unidad y por la libertad de todos los dominicanos. ¿Esta es la democracia que aspiró José Francisco Peña Gómez? Así es. Así es. Definitivamente. José Francisco Peña Gómez, para mí, de los hombres que yo conocí, fue el más humilde, el más estudioso, el más desinteresado. Nunca le interesó nada. José Francisco me dijo a mí, mira, tú lo debes saber, el capital que yo tengo son $80,000. Yo se lo dejé a Hugo Tolentino para que Hugo Tolentino se lo distribuyera a mi familia, a mis hijos. Eso es todo lo que yo tengo. Y muero con la dignidad de haberle dado a este pueblo algo más de lo que yo le pude dar, que era mi vida. Pero me siento conforme y pienso que, como yo, en este país se van a desarrollar otras personalidades que sean capaces de continuar haciendo lo que yo desee, que es la paz, el desarrollo, el progreso y el bienestar de esta media isla y de toda la humanidad. Porque así yo pienso y así seguiré pensando. Y ojalá que todos ustedes continúen desarrollando el programa que yo he desarrollado y que yo he convivido toda la vida. Qué bueno, es un excelente recuerdo y que tú recuerdas muy bien las palabras de despedida de José Francisco Peña Gómez. A Napoleón, como inicié el programa, lo finalizamos. Siempre agradecido de tu gran dedicación, de tu gran apoyo. Y digo que los primeros libros que yo tuve, los tuve por haberlo comprado en la librería Claridad de Napoleón Núñez en Bonao y de Rosa, que está aquí con nosotros. Muy agradecido siempre por esa
esa humildad, esa discreción y esa entrega que ha tenido Napoleón Núñez al país y también a su familia, a la que adora y a la que ha dedicado los últimos años de su vida. Tiene 86 años, está viviendo aquí en Santo Domingo. Rosa, su querida esposa, es una maestra y una mujer que tuvo una participación importantísima en abril de 1965 con el equipo de mujeres que hizo patria defendiendo la soberanía nacional. Vamos a tener una entrevista con Rosa, un poco más adelante ya le informaremos el momento de esa entrevista cuando la coordinemos, ¿verdad, Napoleón? Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, señores, por la compañía en Gracias, este interesante diálogo. y muy especial, gracias, muy agradecido. Y las bendiciones para el pueblo dominicano, Qué bueno. al Bien. cual adoramos. Gracias. Hasta luego, señores. Hasta luego. Bien.